Ujú. Ok. Muy bien, pues le damos la bienvenida a la maestra Edna Vilches. Maestra, bienvenida. Gracias. Esta entrevista es con el fin de recopilar la base de datos para el proyecto de investigación de comprensión lectora, estrategias utilizadas por docentes de quinto y sexto grado de primaria en educación a distancia. Maestra Edna, ¿cuál fue el grupo que atendió en el ciclo escolar 2020-2021? Sexto grado. Perfecto. Muy bien, maestra. Vamos a dar inicio con las preguntas. Pregunta número 1. ¿A qué elementos, perdón, consideraron indispensables para desempeñar de la mejor manera su labor docente para que sus alumnos desarrollen la comprensión de la lectura? Bueno, cuando volvimos a clases presenciales, o de esta manera de que era presencial a distancia, burbujas, una de las grandes áreas de oportunidad que tenían los niños era que no carecían del conocimiento o la cultura general de muchas palabras. Por ejemplo, dar una instrucción y decir describe tal, no recordaban qué significaba la palabra descripción, por dar un ejemplo. ¿Qué es una descripción? Por lo que para mejorar la comprensión lectora se abordaron las estrategias de usar diccionarios, hacer glosarios en los cuadernos. Se practicaba la lectura diariamente para mejorar la fluidez y la comprensión, haciendo preguntas de reflexión. Se intentó hacer grupos de debate, pero la verdad es que pues por las características del grupo no se lograron llevar a cabo. Y se decidió más bien a atacar eso, de que los niños ampliaran su lenguaje para poder desarrollar la comprensión de ellos a través de la práctica. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestra. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué estrategias didácticas utilizaron para desarrollar la comprensión lectora en la educación a distancia? En la educación a distancia, pues prácticamente se dejaban lecturas de comprensión o estudios de casos y se hacían preguntas críticas, más bien, de que del alumno desarrollara su criterio o reflexionara sobre sus opiniones respecto a lo que estaba leyendo. No así para no dejarlo en el nivel literal de la comprensión, de que rescatara información del mismo texto, sino que reflexionara y fuera un poquito más allá y pudiera explicar el sentimiento en una situación, pudiera explicar el contexto o la información que no estaba escrita, más bien. Entonces, esto se hizo con cuestionamientos, con que ellos realizaran sus propios dibujos o las propias, cómo se imaginaban o cómo querían que terminara el cuento, cómo lo podrían mejorar, qué le hizo falta, cosas de ese tipo. Ok, muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Considera que durante la educación a distancia en el ciclo escolar 2020-2021 aplicó alguna estrategia educativa que fue exitosa? Si así lo es, ¿podría compartirnos cuál fue? Más que nada, siento que sirvió mucho el estar reforzando y el estar ampliando o practicando el lenguaje, el uso del lenguaje, el conocimiento de las palabras, que conocieran más palabras porque había un vocabulario muy pequeño, teníamos que lograr que los alumnos
lo ampliaran para poder alcanzar una comprensión lectora pues más estándar, porque si había grandes deficiencias debido a la pandemia, pues ya, ya que por situaciones familiares o situaciones que estaban fuera del control de los niños, no podían estar en contacto, pues, como para conectarse a una clase virtual o para conectarse a estar pendientes de un celular todo el tiempo o estar en una red social todo el tiempo. Entonces, esta cuestión, se utilizaron muchísimo los cuadernillos y se trabajó para que los niños en casa ampliaran el lenguaje, investigando en un diccionario, investigando con los padres o con los vecinos qué significaban ciertas palabras que se les pedía que escribieran el significado y que las usaran ellos en su vida diaria, que se apropiaran de las palabras, así como se apropiaban de las lecturas en los cuadernillos que se les dejaba, que también se apropiaran y ampliaran el vocabulario que ya tenían. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Qué deberíamos hacer para enfrentar los retos y mejorar los aprendizajes de comprensión lectora en educación a distancia? Es una pregunta difícil porque mucho de lo que implica, pues, o las actividades o las estrategias que nos llevan a una mejor comprensión lectora, de no solamente rescatar información que es literal del texto, de cuántas pecas tenía Paquito, no, pues que tenía 7, o sea, sino que el niño pueda hacer una comprensión crítica, una comprensión más elevada, tenga una comprensión lectora elevada en el que pueda decir, bueno, Paquito tenía pecas porque pues, se trabajaba en el sol y le salían. No sé si me explico, de que ese tipo Ujú. de estimulación sí, sí la necesitan. Eh, Creo que a veces uno como maestro y a veces también pues los papás caemos en quedarnos en lo literal y no llevarlo un poquito más allá. Entonces, creo que un reto sería hacer eso, hacer que los niños piensen un poquito más allá de lo literal y que puedan reflexionar sobre el subtexto o la información que no está ahí, pero que igual está ahí. Ok, ¿No? muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la quinta y última pregunta. ¿Cómo puede la supervisión escolar y dirección del plantel apoyarles para superar los retos que han enfrentado al trabajar con sus alumnos el proceso de la comprensión lectora en la modalidad a distancia? Mm, pues realmente, o sea, desde supervisión, siento que es como que muy poco lo que se puede hacer porque es una cuestión cultural. Es los problemas a los que nos enfrentamos los maestros en la modalidad a distancia fueron más bien culturales, fueron más bien de la economía familiar, del tiempo que se podía eh, dedicar los padres a apoyar, porque en muchos casos pues nada más había, pues, por ejemplo, un celular que lo tenía la mamá, pero la mamá trabajaba de 8 a 6 de la mañana. Y entonces el niño tenía que, de 8 a 6 de la tarde, perdón, y que el niño tenía que empezar a hacer trabajos a las 7, 8 de la noche, ya que llegaba, porque mi mamá no llegaba directo del trabajo a ayudar. Entonces, siento que es una pregunta complicada, un cuestionamiento complicado, algo complicado de resolver porque no es algo que la modalidad a distancia no es algo que implique ni a dirección ni a supervisión. Implica al maestro, al alumno y al padre de familia. Y si acaso supervisión, ¿qué podría hacer? Pues a lo mejor ayudar a pagar el internet, la educación, la SEC, ayudar a pagar el internet
los maestros o el gobierno, hacer puntos de acceso a internet gratuito. Eso es lo que se podría hacer en un nivel más alto, pero en el nivel supervisión escolar, dirección del plantel, no creo que se pueda hacer algo más de lo que ya se hizo, que fue apoyar a los maestros, considerar la situación individual de cada familia, considerar la situación de los maestros también, porque había también situaciones en las que los maestros tenían un problema para acceder a la tecnología y manejarla. ¿Algo más que desee agregar, maestra? Nada más. Ok, perfecto. Maestra, pues agradecemos muchísimo su participación en nombre de un servidor, de mi compañera María Liliana Jiménez y nuestro director de tesis, el maestro, el doctor José Ángel Vera, pues le agradecemos mucho su experiencia compartida. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, la disfruté mucho. Espero que haya servido algo de lo que dije. Claro que sí. Bueno.